os puedo contar un montón de medidas que se pueden hacer, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es facilitar a las mujeres el acceso a estos puestos de trabajo, puesto que partimos de una posición inferior, o no sé si inferior, pero desde luego desigual en cualquier caso, ¿no? Por supuestísimo, vamos. Entiendo que no es algo que afecte únicamente a la ingeniería civil, es algo que afecta en realidad a cualquier sector, pero a nosotras se nos trata siempre de guapas, de bonitas, se nos critica o se nos alaba nuestra manera de vestir y la realidad es que hay muchos estudios, o sea, porque esto puede ser mi percepción, pero luego hay muchos estudios que dicen que efectivamente es así, que a nosotras se nos corta mucho más cuando intentamos intervenir en unas reuniones, que nuestras ideas tienen mucha más acogida, mucha mejor acogida cuando las dice un hombre que cuando las decimos nosotros. El otro día me contaban que también los mensajes llegan mejor cuando los dice una voz más grave que una voz más aguda, que es más propia de mujeres, ¿no? Entonces, al final es una serie de cosas que conforman el entorno laboral y que, por supuesto, hace que nos traten de manera muy distinta en un entorno laboral, ¿eh? Y bueno, y ya en un sector tan masculino o tan masculinizado como el nuestro, pues claro, se agrava, ¿no? Se potencia, digamos. Yo he trabajado muy poco en obra, ¿vale? Pero porque mi vida laboral ha estado fundamentalmente ligada a la consultoría y ahora pues a las empresas de transporte, pero yo sí lo he vivido en obra, o sea, sí que es cierto que yo hice prácticas en Ferrovial hace ya muchos años en una obra y yo era como la rara avis que estaba por allí por la obra y a los obreros les hacía mucha gracia que yo estuviera por allí haciendo cosas, me decían cosas, o sea, eran simpáticos, pero simpáticos de una manera siempre muy paternalista, ¿no? De esta chiquita joven, claro, imaginaos, yo tenía 24 años, que está por aquí, por la obra, y que, bueno, pues oye, que parece que quiere hacer cosas, mira, y me enseñaron a conducir la grúa y ese tipo de historias, pero siempre suscitaba como risas más que integración, ¿no? En el entorno laboral. Sí, en realidad sí, porque, bueno, hay una parte y es que como que se nos ve como excepciones, ¿no? En todo ese sector. Y también tenemos que pensar que esto no es algo que se haga conscientemente, ¿vale? O sea, no es algo que la gente que está en recursos humanos o la gente que está evaluándote hagan de manera consciente, ¿no? Sino simplemente que, bueno, las mujeres siempre tenemos que ser excelentes, eso siempre se ha dicho, mientras que los hombres pueden ser mediocres para prácticamente cualquier trabajo. Y nuestro sector no es una excepción, de hecho es lo que os decía, ¿no? Que a nosotros como siempre se nos ven como la excepción, que estamos ahí un poco, quizás hasta ocupando un puesto que no nos mereceríamos, ¿no? Eso a mí me ha pasado, o sea, incluso verbalizado, ¿no? Que es como que hace esta chiquita aquí tan joven, las mujeres siempre somos jóvenes hasta que empezamos a ser viejas y no tenemos como punto intermedio, ¿no? Entonces, o somos demasiado jóvenes para cualquier cosa o ya nos hemos pasado, no hay otra opción. ¿Existe esa diferencia salarial? Sí, lo dicen los datos. El techo de cristal también. El otro día también leía no solamente sobre el techo de cristal, sino sobre suelo pegajoso, ¿no? Sobre las dificultades que tenemos nosotras para ascender, por lo que os decía, ¿no? Por esta falta de redes que tenemos o que sufrimos nosotras dentro de las empresas. Ya sea, vamos, no creo que pase únicamente en la ingeniería civil, o sea, no, pero es cierto que en entornos muy masculinizados pasa mucho más. Lo he conocido y también lo he sufrido. Que los planes de igualdad tengan siempre un protocolo de lucha o de denuncia del acoso sexual en el trabajo es por algo, vaya, y se ve en las empresas grandes, es clarísimo, vaya. Quizá en una empresa pequeña es más difícil, ¿no? Pero en una empresa grande es mucho más habitual.
En sectores muy masculinizados como el nuestro, imaginaos, en el mío, que es el del transporte, en el sector del transporte de carretera hay menos del 10% de mujeres trabajando. O sea, es que hay unas diferencias muy importantes. Entonces, claro, cuanto más masculinizado es el sector, más se ven reforzados comportamientos que perpetúan este tipo de desigualdades de género, ¿no? Porque es muy difícil salirse de este efecto de grupo de colegas, ¿vale? Y sacar la cara por una mujer que en realidad tampoco tú terminas de ver que tenga que estar ahí, ¿no? Conduciendo un autobús o de mecánica o en realidad en cualquier posición que no sea de administrativa o en limpieza, ¿no? Que vosotros hayáis decidido hablar de este tema ya es significativo, ¿no? O sea, es como, bueno, lo estáis viviendo, ¿no? Lo estáis viendo por lo menos que pasa algo, Sí. ¿no? Que de repente todas las mujeres nos quejamos de lo mismo, igual locas del todo tampoco estamos, ¿no? No, de hecho, la pregunta va en esa línea. Tenemos Sí. mucho ruido, pero yo personalmente desconozco si ha habido algún logro. Yo creo que ha Va habido poco por ahí. alguno, sobre todo vía legislación. O sea, al Vale. final es cierto que la ley de igualdad del año 2008 creo que es, bueno, que obligó a que hubiera planes de igualdad, que en muchos casos son muy flojitos, pero bueno, ya es un paso más, ya es una manera también de que nos veamos nosotras reforzadas, ¿no? Que no seamos siempre eso, las raras allí o las que siempre nos quejamos. Bueno, os puedo contar un montón de medidas que se pueden hacer, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es facilitar a las mujeres el acceso a estos puestos de trabajo, puesto que partimos de una posición inferior, o no sé si inferior, pero desde luego desigual en cualquier caso, ¿no? Con menos oportunidades, se nos tiene menos en cuenta. Yo siempre hablo de la importancia de implementar currículums o procesos de selección que intente no caer en los sesgos, porque todas estas cosas en realidad yo a vosotros os pregunto, o a mí misma me pregunto, y por supuestísimo que no estamos pensando que las mujeres valgan menos, pero es que es una cosa que es inconsciente, o sea, que al final que está como ahí detrás y que funciona todo el rato, ¿no? Entonces, lo importante es poner medidas para que no pase, ¿no? Desde, pues eso, procesos de selección que no tenga, bueno, libres de sesgos o todos los libres de sesgos que se pueda. Y esto pasa desde imponer currículum ciegos, o sea, currículums donde tú digas la titulación, o sea, yo pondría ingeniería de caminos y no pondría ingeniera, ¿no? Para que no se supiera que yo soy una mujer. Que por supuesto no se ponga foto. Esto también lo bueno es que ayuda a otros colectivos, o sea, ayuda a gente racializada, a gente de más edad, que muchas veces se ve expulsada de los procesos de selección por tener mucha edad o por ser muy joven, ¿no? Dices, oye, júzgame por mis méritos, ¿no? No por datos que igual no tienen por qué tener relevancia, ¿no? Que los tribunales de selección sean paritarios, o sean bastante paritarios, con gente formada en temas de igualdad en la empresa, que haya formación a mandos intermedios y a mandos de todas en las empresas, sobre todo, y hago especial hincapié en mandos intermedios y en mandos, porque al final son los que tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y bueno, por lo menos que tengan la idea esta de que es necesario tener perspectiva de género o entender cómo funciona, ¿no? Es que luego cuando te pones a mirar cómo funciona, también es interesante. Y por supuesto la asistencia tiene que ser obligatoria, porque hay una cosa que pasa que nos pasa a las que hablamos de género, y es que cuando en un cartel de un curso, de una charla, de lo que sea, aparece la palabra género, ¿sabes? Entonces vosotros claramente no tenéis género, entonces solamente asisten las mujeres, porque es a quien va dirigido, ¿vale? Entonces eso a mí me pasa, o sea, en mi sector, que es el del transporte, que es un sector muy masculinizado, cualquier charla está llena de hombres. Si aparece la palabra género, diversidad, feminismo, mujer en el cartel, ya somos todas mujeres. Digo, joder, pues para no haber nunca mujeres en el mundo del transporte, parece que sí, las hay, ¿no? Pero bueno, yo también soy muy partidaria de las cuotas, que yo sé que suenan mal, pero la realidad es que funcionan y nos lo han demostrado. O sea, las cuotas están funcionando muy bien en política, por ejemplo. O sea, desde que la ley de 2008 lo hizo obligatoria, se ven muchas más mujeres en el Congreso de los Diputados. Esas mujeres que antes no estaban o que no las conocíamos, ahora de repente sí que están y me parece que tener una voz es importantísimo. Pues oye, ese tipo de cosas ayudan a que nuestra presencia en la sociedad sea aceptada y sea normalizada al final. Si esto va sobre todo de normalizar y de entender lo que todos decimos, que realmente somos iguales.